Bueno, hermanos, vamos a iniciar entonces la escuela bíblica de la mañana de hoy. Hoy entramos al tercer punto de las doctrinas de la gracia. Hoy estaremos hablando de la expiación limitada o redención particular, como también se le conoce dentro de la teología reformada. Iniciamos diciendo que la expiación está en el corazón mismo del Evangelio. Es decir, a causa del pecado del hombre, sin expiación no hay reconciliación con Dios. ¿Por qué? El testimonio bíblico dice que nuestros pecados hicieron una separación entre nosotros y nuestro Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 59, versículo 2, lo siguiente: las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Así que, si no hay expiación, no hay reconciliación con Dios. Por lo tanto, solo seríamos, en palabras del apóstol Pablo, seguiríamos siendo enemigos de Dios y por lo tanto hijos de la ira de Dios. Es así que, para tener un claro conocimiento de Dios que provenga de la Biblia, necesitamos entender cómo obra Dios en la salvación. Ese es el conocimiento que primariamente necesitamos de Dios. Saber cómo obra Dios en favor de los suyos. El pastor John Piper, en su libro sobre los 5 puntos hacia una experiencia de la gracia, dice lo siguiente: los 5 puntos no tratan acerca del poder y la soberanía de Dios en general, sino de su poder y su soberanía en la manera en la que Él salva a las personas. Es por esto que a estas doctrinas se les conocen como las doctrinas de la gracia. Para experimentar a Dios en su totalidad, tenemos que saber no solo cómo actúa Dios en general, sino cómo específicamente nos salva a nosotros. Es decir, viene la pregunta: ¿cómo fue que me salvó? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder. Esa es la pregunta que la Escritura responde. Esa es la pregunta que se hace cada creyente en particular. ¿Cómo fue que Dios me salvó? Para responder a esta pregunta, desarrollaremos nuestro tema de hoy en 3 puntos. Primero, analizaremos una base bíblica de la expiación, luego un marco conceptual y por último hablaremos sobre el alcance de la expiación. ¿Por qué? Porque no podemos entrar a hablar de expiación limitada sin tener una base bíblica y sin tener una base conceptual sobre qué es la expiación. Así que en primer lugar, leeremos en Romanos capítulo 3, versículo 25, que dice: como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él, es decir, a Cristo, como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Pero recuerde que el texto debe contextualizarse desde el versículo 23, donde el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, salvo, es decir, solo somos salvos por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
Por eso dice que Dios lo puso, es decir, el Padre puso a Cristo como expiación, como propiciación por nuestros pecados. Luego en Hebreos capítulo 2, versículo 17, el autor de la carta dice, por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Finalmente leemos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Él, es decir, Cristo, es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta base bíblica es importante, ¿por qué? Porque usualmente se hace la acusación, cuando se trata de una doctrina como esta, de que los creyentes o los teólogos simplemente hacen formulaciones teológicas y luego buscan textos bíblicos para respaldar esas afirmaciones. Pero nada puede estar más lejos de la verdad, pues toda doctrina bíblica, todo lo que un creyente cree, se debe a una exégesis exhaustiva, una exégesis cuidadosa del texto bíblico. Es decir, nuestras creencias no están fundamentadas en presuposiciones, en formulaciones que no tienen respaldo o que no tienen base bíblica. Es todo lo contrario. Nosotros creemos que la Biblia, la Escritura, es la norma de ¿qué? De fe. Es decir, es la Escritura quien dictamina lo que debemos creer, cómo debemos vivir, cómo debemos pensar. Nosotros no vamos a la Escritura e insertamos en el texto bíblico un pensamiento que no se encuentra allí. No, eso no es lo que hacemos como creyentes. Eso es lo que técnicamente se conoce en hermenéutica bíblica como eisegesis, la práctica de leer un texto un pensamiento que no se encuentra en el texto. No, como creyentes vamos al texto bajo la dirección del Espíritu de Dios. Leemos en el texto y extraemos la enseñanza que está ahí, lo que el autor bíblico quiso enseñar para nosotros. Eso es lo que hacemos. No creemos en una expiación particular, general, como lo quieran creer. Simplemente porque sí, no. Es porque hay un amplio marco bíblico que nos lleva en esa dirección. Ahora, dicho esto, ¿qué es eso que la Biblia define como expiación? ¿Qué entendemos por expiación? Al hablar de expiación, se habla de reconciliación con Dios. Es decir, lo que significa el restablecimiento de las relaciones entre dos enemigos, del hombre para con Dios y del hombre con el hombre. Pero el término clave es ese, reconciliación. Expiación es sinónimo de hablar de reconciliación. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos significados del término expiación. El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de la editorial Sígueme dice que en el Nuevo Testamento, pese a que se usan alrededor de 4 o 5 conceptos sobre expiación, como hilasmos, que es de uso cúltico, que significa expiación o víctima expiatoria, no es el que generalmente se usa para referirse a la expiación como el sacrificio sustitutorio de Cristo. Luego hay otro concepto, apocastasis, que es de carácter político o escatológico. Tiene más que ver con el reino, hace más una alusión del reino de Dios. O hilaskomai, que significa espiar, aplacar, apiadarse. Ninguno de estos tres conceptos, pese a que puede ser el idóneo
para hablar acerca de la expiación no es el que el Nuevo Testamento utiliza. Utiliza el término profano, utiliza el concepto profano, catalaje, que es reconciliación. Cualquiera diría que el concepto más idóneo sería el de uso cultico, pero no es el que el Nuevo Testamento utiliza. Utiliza el concepto del uso profano, que significa reconciliación. Es decir, que el concepto de expiación solo puede entenderse dentro de la idea veterotestamentaria, es decir, en su relación con el Antiguo Testamento. Para entender el concepto de expiación, debemos hacer un recorrido hacia el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en virtud del pecado, el pecado pone al hombre en enemistad con Dios. Y esa enemistad, ese pecado, pone en movimiento la justicia de Dios. Pone en movimiento el juicio de Dios. Y la única manera en cómo se puede romper esa conexión entre pecado y juicio es que Dios redirija el juicio en ese tiempo hacia un animal que sustituía al pecador. Si recuerdan que en el libro de Levítico se instituyó el sacerdocio y todo ese procedimiento de sacrificios, y cuando el pueblo pecaba, cuando alguien del pueblo pecaba, debía presentar un animal al sacerdote, y esa persona debía poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar su pecado. Y al momento en el que confesaba su pecado, el sacerdote degollaba al animal hasta que el animal se desangrara. Era una expiación sustitutoria, vicaria, en donde lo que se decía era que quien debía morir era el pecador que estaba ofreciendo al animal, pero esa víctima lo sustituía y asumía la muerte que le correspondía al pecador. ¿Para qué? Para que ese pecador pudiese reconciliarse con Dios. De eso es de lo que trata el concepto expiación. El animal muere con un carácter sustitutorio o vicario. Así pues, el sujeto que actúa en la expiación, el que produce la expiación, ¿quién es? Dios. El sujeto que actúa y que produce la expiación es Dios. Veamos un texto como el de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 14, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y vivió por ellos. Entre el versículo 17 y 21 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire bien lo que viene a continuación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
Y como Dios os exhorta por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quien nos reconcilió. ¿Quién nos reconcilió? Dios. Es decir, el agente que obra la expiación es siempre Dios. Hay solo un agente activo que obra salvación. Uno solo, Dios. Por eso usted va a encontrar en los salmistas, Salmo 3, la salvación es del Señor. Jonás, la salvación es del Señor. Así que la sangre, como vemos, la sangre servía en la antigua alianza para hacer la expiación. En el capítulo 17, versículo 11 de Levítico, Moisés dice a Aarón y a sus hijos, el Señor les ha dado la sangre para hacer la expiación por sus pecados. ¿Por qué? Porque en la sangre estaba la vida. Y para hacer expiación se debe extinguir una vida. Es decir, es una vida por otra. Para que haya reconciliación, alguien debe sufrir el juicio. Alguien debe recibir el castigo por el pecado. Porque si Dios es justo, Dios no puede simplemente barrer nuestros pecados debajo de la alfombra y hacer como si no hubiese pasado nada. Si Dios es justo, su justicia implica que no puede pasar por alto el pecado. Si Dios es justo, Dios no podría perdonarte. De hecho, Proverbio dice que justifica al impío y condena al justo, es abominación al Señor. Entonces, ¿cómo hace Dios para perdonar al pecador sin comprometer su carácter, sin comprometer su justicia? Allí es donde entra la expiación. Allí es donde Él envía a su Hijo a que nos sustituya en esa muerte que nosotros debíamos morir para no recibir el juicio de Dios. Así que la expiación no era por consiguiente un castigo, sino un acontecimiento salvífico. El creyente, luego de beneficiarse de ese sacrificio expiatorio, para él ya no es un momento de juicio, sino un acontecimiento salvífico. ¿Por qué? Porque alguien nos ha sustituido. Es así, hermanos, que como hemos visto, el concepto de expiación solo puede entenderse dentro de este contexto veterotestamentario, es decir, en relación con el Antiguo Testamento, pues la Escritura va haciendo un desarrollo progresivo hasta que llega al Nuevo Testamento y nos muestra que toda la Escritura era un testimonio de que Cristo habría de morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. De igual forma, en el texto que leímos de Hebreos 2, aflora el ritual de la reconciliación en donde Cristo es ese sumo sacerdote fiel y misericordioso que expía los pecados del pueblo. Es una clara relación con ese capítulo 16, versículo 14 y 16 del libro de Levítico, en el día de las expiaciones, donde el sumo sacerdote oficiaba solo ese sacrificio de expiación por su pecado y por el pecado del pueblo.
Y el sumo sacerdote oficiaba todo el ritual del día de la expiación, sacrificaba el cordero, llevaba la sangre al propiciatorio, esparcía la sangre sobre el propiciatorio para el perdón, para su propio perdón. Pero luego estando presente Cristo, dice el autor de la carta a los Hebreos, estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, se presentó ante el cielo mismo, dice, no con sangre ajena, como hacía el sumo sacerdote, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, con el sacrificio, con el derramamiento de su propia sangre, para obtener para los santificados, dice, una eterna redención. Es así que es solo el sacrificio de Cristo quien obra la reconciliación. El resultado de la expiación termina siendo entonces la superación de la culpa por el pecado y el perdón del pecado. Solamente en el sacrificio expiatorio se supera la brecha de separación que había entre el hombre y Dios. Solamente en la expiación se supera la culpa y se obtiene el perdón de pecados. No hay otra manera. Ahora, teniendo claro este marco conceptual y la base bíblica, entramos a nuestro tercer punto, y es quizá uno de los puntos más polémicos, porque al hablar del alcance de la expiación, deben abordarse los siguientes temas o las siguientes preguntas, como dice el pastor John Piper. ¿Para quién hizo todo esto Cristo? ¿Mm? ¿Por quién murió? ¿Los pecados de quién expió? ¿Para quién obtuvo todos los beneficios de la salvación? Son las preguntas que nos debemos hacer ahora. ¿Por quién murió Cristo? John Piper sigue diciendo, ahora comienzas a entender que estas doctrinas de la expiación están conectadas estrechamente con la gracia irresistible de Dios. Es decir, estos puntos que hemos venido estudiando no están desconectados. Cada punto está unido a otro. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, conforme a lo que hemos visto, que el nuevo nacimiento fue comprado con sangre. El arrepentimiento fue comprado con sangre. La gracia que nos salva fue comprada con sangre. La fe, que es un regalo de Dios, fue comprada con sangre. Todo lo que tiene que ver con la salvación es un acto de pura gracia que fue comprado todo con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, es decir, la sangre de Cristo Jesús. Todo lo que tiene que ver con la expiación, con la reconciliación, todos los actos de Dios fueron actos de gracia que fueron comprados por la sangre preciosa de su Hijo. Entonces, ahora respondemos, ¿por quiénes murió Cristo? Hay muchas teorías sobre el alcance de la expiación, pero nosotros creemos en una expiación o en una redención particular, no universal. Es decir, comúnmente se acepta que Cristo murió por todos los hombres, pero ¿es eso lo que la Escritura dice en realidad? Leamos en Juan capítulo 10, versículo 11 y versículo 14, en donde el Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Seguidamente en el versículo 24, Juan nos dice que los judíos interrogaban al Señor acerca de su identidad y el Señor les respondió en el verso 25, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen
porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre, uno solo somos. ¿Qué hace el Señor aquí? Individualiza la expiación de aquellos por los cuales murió, llamándolos sus ovejas. O en Hechos capítulo 20, versículo 28, los llama la iglesia del Señor. El Evangelio de Juan continúa presentando la redención de una manera particular. Mire que el lenguaje que utiliza el evangelista es individualizar la expiación o la muerte de Cristo. En el capítulo 17 de la oración que se conoce como la oración sacerdotal, en el versículo 9, el Señor, orando por los suyos, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Ahora bien, si la redención es por todos los hombres, si el precio que se pagó es por todos los hombres, ¿por qué orar de esta manera? Porque el Señor dice: yo no oro por ellos, es decir, por el mundo. Yo oro por ellos, por los que estaban allí, por los que lo seguían. No ruego por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque tuyos eran, y tú me los diste. Y en Juan capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Este texto de Juan 6, 36, 39 al 44 tiene una amplia relación con el texto de Isaías 53. Quiero que vaya a Isaías 53 para que vea algo allí. Isaías capítulo 53, entre el versículo 8 y el versículo 11, dice: por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo el Señor quiso quebrantarlo a él, y lo hirió. Cuando haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con el pecado de ellos. Mira una cosa, en Juan leímos que el Señor, el Padre, entrega al Hijo los que han de ser redimidos. Y el Hijo dice: esta es la voluntad del Padre, que yo no pierda nada
de lo que Él me ha dado. Y en Isaías 53, la voluntad de Dios, del Padre, al quebrantar al Hijo, es la redención y la salvación de muchos. ¿Sí ve la conexión? Hay una estrecha relación entre Juan e Isaías 53. Y en todo se habla de que la redención opera para aquellos que el Padre entregó en manos del Hijo. Porque tuyos eran, me los diste, y Él murió por ellos. Esto nos indica que estamos hablando de una redención particular. No estamos hablando, el texto no habla, no es posible leer en el texto una redención universal. Pues si fuese universal, pues, y si Cristo pagó por el pecado de todos los hombres, ¿por qué no todos los hombres son salvos? ¿Por qué no todos los hombres vienen al arrepentimiento? ¿Por qué no todos creen? ¿Qué pasa? Si Cristo murió por todos, entonces ¿por qué todos no nacen de nuevo? ¿Por qué no todos vienen al conocimiento de Dios? ¿Por qué muchos se pierden? ¿Por qué pocos son los que encuentran ese camino angosto? Es así que la voluntad de Dios es salvar a aquellos que Él ha entregado en manos del Hijo. Es un gran misterio en Dios. No tenemos la respuesta para todo, pero sabemos que Dios es sabio, que Dios es bueno y que Dios es justo. Frente a la doctrina de la expiación particular, se han presentado muchas objeciones a través del tiempo y el predicador inglés Charles Spurgeon lidió con alguna de ellas, a las cuales respondió en su sermón predicado el 28 de febrero de 1858 en Inglaterra, en su sermón sobre la redención particular. Spurgeon respondió a algunas de las objeciones que se formulan en contra de la redención o la expiación particular, diciendo, todos los cristianos sostienen que Cristo murió para redimir, pero no todos los cristianos enseñan la misma redención. Tenemos diferencias en cuanto a la naturaleza de la expiación y en cuanto al plan de redención. Por ejemplo, el arminiano sostiene que Cristo cuando murió no murió con el objeto de salvar a una persona en particular. Y ellos enseñan que la muerte de Cristo en sí no garantiza, más allá de toda duda, la salvación de nadie. Eso sostiene el arminianismo. Ellos creen que Cristo murió para hacer posible la salvación de todos los hombres o que haciendo algunas otras cosas, cualquier hombre, si así lo quiere, puede alcanzar la vida eterna. Por consiguiente, están obligados a sostener que si la voluntad del hombre no cede y no se somete voluntariamente a la gracia de Dios, entonces la expiación de Cristo sería ineficaz. Ellos sostienen que no hay nada particular ni especial en la muerte de Cristo. Spurgeon responde, se nos dice con frecuencia, a menudo se nos dice que limitamos la expiación porque decimos que Cristo no hizo satisfacción por el pecado de todos los hombres. Pero pregúnteles, ¿aseguró Cristo con su muerte la salvación de todos los hombres? Y ellos responden, no, por supuesto que no. O vuelve y pregúnteles, ¿aseguró Cristo con su muerte la salvación de alguna persona en particular? A lo que se ven obligados a responder nuevamente, oh no, por supuesto que no. No es eso lo que creemos. Nosotros creemos, dicen los arminianos, que Cristo murió para que cualquier hombre sea salvo, sí, y luego siguen ciertas condiciones para la salvación. Como vimos, es decir, si el hombre asiente a esa salvación, el hombre puede llegar a ser salvo.
Nosotros decimos entonces, y vamos a regresar al viejo anunciado, Cristo no murió para alcanzar la salvación de nadie, ¿no es cierto? Se ven obligados entonces a responder, no, no, no. Pues ustedes creen que aún después que un hombre ha sido perdonado, puede caer de la gracia y perecer. Ese era el conflicto que Spurgeon tenía con los arminianos. Ellos decían que en realidad la muerte de Cristo no tenía un valor redentor particular, que simplemente compraba la posibilidad potencial de que algún hombre pudiese llegar a ser salvo si y solo si se presentaban una serie de condiciones para que ese hombre fuera salvo. ¿Como cuál? Como si el hombre asentía voluntariamente a esa salvación. Es decir, que en realidad la redención, que en realidad la salvación no estaba en manos de Dios, estaba en manos del hombre. Spurgeon continúa diciendo, entonces, ¿quién es el que limita la expiación? Pues ustedes. Porque a la larga ningún hombre puede ser salvo si no es por su propia voluntad. Luego finalmente responde, nosotros creemos que Cristo murió para asegurar infaliblemente la salvación de una multitud de personas que nadie puede contar, quienes por medio de la gracia del Señor y por medio de la muerte del Señor no solamente son salvos y serán salvos, sino que no pueden bajo ninguna circunstancia correr el riesgo de no ser salvos. Caballeros, responde Spurgeon, ustedes pueden guardarse su expiación. Tienen derecho a tener su propio concepto de la expiación. Nosotros jamás renunciaremos a la nuestra por lo que dicen ustedes. Porque Cristo no compró una redención potencial. Cristo con su muerte aseguró infaliblemente la salvación de una multitud que nadie puede contar. Que son salvos y no pueden ser otra cosa más que salvos. El autor de la carta a los Hebreos dice que Cristo con su muerte compró ¿qué? Una eterna redención. Cristo no compró la posibilidad de una salvación para que después dependiera del hombre. O sea, Cristo no vino al mundo a morir para que luego el hombre dijese, o Cristo dijese, Señor, Padre, yo muero, pero tú sabes que de igual forma todo va a depender de la decisión del hombre. Todo a la larga va a depender de que ellos quieran o no que yo los salve. Entonces Cristo sería un redentor insuficiente. No cabe duda que la redención, que el sacrificio expiatorio de Cristo, que la sangre derramada de Cristo tiene el poder para redimir a todos los hombres. De eso no cabe duda. Pero no quiere decir que esa redención se aplique a todos los hombres. De hecho, la otra objeción que se presenta es que hay algunos textos en la Escritura donde parece hablar de una redención universal, porque se utiliza la palabra mundo, ¿como cuáles? Juan 3:16. Es el texto más citado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O el texto que leímos al inicio, primera de Juan capítulo 2, versículo 2, donde dice, Él es la expiación por el pecado del mundo. O el texto de Juan 1, cuando el bautista ve venir a Jesús y lo señala y dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema con esta objeción es que la palabra mundo no siempre
implica todos los hombres. De hecho, en muchos textos de la Biblia, la palabra mundo no hace referencia a todos los hombres en general. Basta con leer un texto como el de Lucas 2, donde se dice que el emperador Augusto César mandó hacer un censo de todo el mundo habitado. ¿Será que Roma censó todo el mundo? ¿Roma censó a cada persona que habitaba el planeta en ese entonces? No es posible. De hecho, si hace una lectura cuidadosa del texto, verá que ese mundo habitado que comprendía la extensión del Imperio Romano, que incluía Judea, Jerusalén, Israel. Por eso cada uno fue a su ciudad de origen. Así que la palabra mundo no siempre se utiliza en la Biblia para hacer una referencia a todos los hombres. No incluye a todos los hombres. La palabra mundo no incluye siempre a todos los hombres. De hecho, en Juan, capítulo 12, versículo 19, quiero que lean este texto conmigo. Juan capítulo 12, versículo 19. Cuando el Señor entra a Jerusalén, hace su entrada triunfal, los fariseos ven que la multitud lo aclama diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el versículo 19 dice: entonces los fariseos dijeron entre sí: ved que nada ganáis, he aquí el mundo se va tras él. La pregunta es, esa expresión el mundo se va tras él, todo el mundo en realidad estaba en Jerusalén en ese momento y seguían a Jesús mientras entraba a Jerusalén. No, entonces ¿a quién hace referencia la expresión mundo en ese texto? Pues a quienes estaban en ese momento, en el momento en el que Jesús estaba entrando a Jerusalén. A eso hace referencia la expresión mundo. Y luego, en el capítulo 18, versículo 20 del mismo Evangelio de Juan, desde el versículo 19 dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han oído hablando. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Aquí el Señor está diciendo: yo he hablado abiertamente al mundo. Pero ¿quién es mundo en ese texto? Pues aquellos que lo escucharon en el templo y aquellos que lo escuchaban hablar en la sinagoga. Es decir, no se está haciendo una referencia a mundo, incluyendo a todos los hombres. Por eso no se puede leer los textos de esa manera. No siempre cuando se hace referencia a mundo va a implicar todos los hombres. Por último, como síntesis, esta redención particular enseña que Cristo no murió para ofrecernos una expectativa. Cristo no muere para ofrecer una expectativa de salvación, una posibilidad de salvación, para que pudiésemos ser salvos si hiciésemos algunas cosas, si ejerciéramos algún tipo de acción. No, Cristo con su muerte removió el juicio de Dios
que pesaba sobre nosotros por causa del pecado. Cristo en verdad compró con su muerte todos los beneficios de la redención para nosotros. Cristo las aseguró con su muerte. De manera que no creemos, esa es la razón por la cual no creemos en una expiación potencial. Creemos que la expiación es real, que Cristo realmente compró la salvación de todos los hombres, que nos sustituyó en la muerte. Horatius Bonar, predicador escocés, en su meditación sobre la muerte de Cristo, dijo lo siguiente: en una vida que no viví, en una muerte que no morí, en la vida de otro y por la muerte de otro me juego toda la eternidad. Es decir, que la muerte expiatoria, que la redención de Cristo define la eternidad de un hombre. No es una mera expectativa, no es algo virtual, es algo real. Así que, hermanos, finalmente queda por decir que esta doctrina no es de ninguna manera motivo de orgullo, no es motivo de soberbia, no puede serlo. Es todo lo contrario, es un motivo de gran humildad, porque no hiciste nada para merecer la salvación. No hiciste nada para que Cristo te sustituyera en esa cruz y muriese por ti. No hay mérito alguno en la salvación. Así que la expiación no alimenta decir, por la gracia de Dios soy un escogido de Dios y soy un redimido de Dios. No te da derecho a atropellar a aquellos que incluso creen en una redención universal. Hasta Spurgeon lo dijo a sus opositores: caballeros, ustedes tienen derecho a tener su propia idea de la expiación. Tienen derecho a predicar su propia idea de la expiación en la iglesia. Pero nosotros creemos que Cristo con su muerte aseguró la salvación de todos los hombres. No aseguró la salvación de todos los hombres, sino solamente de aquellos que el Padre entregó en las manos del Hijo. Así que, hermano, no te guardes, guárdate de la arrogancia de creer que una expiación particular es motivo de orgullo o de jactancia. Que como dijo el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es decir, ¿por qué te glorías como si no fuera por gracia? Todo ha sido por gracia. Así que demos gloria a Dios y gracias a Dios de que su Hijo ha muerto por nosotros en nuestro lugar.